Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Al cielo desde el suelo, volviendo a Dios de rodillas, basado en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a leer entonces. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, sabiendo cómo se expresa el arrepentimiento que Dios exige para salvación, examines tu vida y confirmes si está en ti la clase de fe en Cristo que produce ese arrepentimiento. Y esto es relevante por lo siguiente: muchos profesan la fe cristiana, muchos han hecho esta profesión de fe y están involucrados activamente en ambientes cristianos, iglesias, etc. Algunos sirven en iglesias, otros asisten con frecuencia y la mayoría se identifica como creyente. Todos ellos han oído hablar de Cristo y de la salvación también por medio de la fe en Él. Saben que Dios es santo y que no tolera el pecado como creador, sostenedor y gobernador del universo. Han oído que Dios no dejará que el pecado dure para siempre, sino que hará un juicio que comienza cuando uno muere y culmina en el día del juicio final. Saben que en ese día se rendirán cuentas a Dios y que todos los que sean hallados culpables serán separados de su bondad para vivir bajo su ira por la eternidad en un sufrimiento consciente, el lugar que llamamos el infierno. También han oído que Cristo salva y que esta salvación es por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Y que el arrepentimiento es la respuesta necesaria del alma que reconoce su pecado delante de Dios, y que la fe es el único instrumento que nos une a Cristo para recibir entonces esta declaración de Dios que dice: eres justo a pesar de que ha pecado. Pero aún con toda esta familiaridad que tiene de estas verdades cristianas, y aunque muchos se sienten seguros, hay una variedad de formas de pensar y vivir esta fe que a veces inclusive parecen contradecirse. ¿Cómo es que este y este otro tienen fe, pero sus formas de vida y la manera en la que la enfrentan es tan diferente? A veces da esa impresión. Y la pregunta es: ¿son todas estas formas válidas? ¿Qué clase de arrepentimiento o de vida o de respuesta a la vida es el que verdaderamente acompaña a esa fe que salva? Esa es la pregunta. Y acá nos vamos a encontrar con dos lados. A algunos les parece que Dios le basta con un arrepentimiento utilitario. ¿Qué es un arrepentimiento utilitario? Es cuando se dice: me vuelvo a Dios para que me saque de un problema. Aquí el arrepentimiento está con una condición: recibir un alivio para este problema inmediato.
Entonces busca a Dios solo si ve un beneficio práctico en seguir a Dios. Que se restaure la salud, por ejemplo, alguna relación familiar o tener algún tipo de estabilidad. Para esas cosas se busca a Dios. En este caso, Dios no es Señor, sino que es una especie de recurso espiritual para poder obtener algo. A otros, del otro lado, les parece que a Dios les basta con un arrepentimiento moralista. ¿Qué es un arrepentimiento moralista? Es un decir, me vuelvo a Dios para ser una mejor persona. Entonces, aquí el arrepentimiento es una reforma propia de conducta. Dios es inspiración, básicamente, no el rey. Es un ejemplo, no es el Salvador. Hablando principalmente de Cristo. Entonces, no hay una humillación, sino hay una autoafirmación, una afirmarme a mí mismo éticamente. En ambos casos hay una imposición humana. Un arrepentimiento utilitario impone esa condición de recibir una mejor experiencia externa basada en mis deseos. En otras palabras, si Dios me saca de esta, entonces yo me acerco. En cambio, en un arrepentimiento moralista se impone esa condición de recibir una mejor experiencia interna basada en mis tradiciones. En otras palabras, mientras seguir a Dios me haga sentir bien y no contradiga mi forma de ver la vida, entonces yo continúo. Cabe destacar que esto no es un asunto de confesar con la boca, estamos hablando de una vida que refleja esto que estamos hablando. Entonces, esto no expresa la clase de fe que une a Cristo para salvación. Una persona puede decir todas estas cosas correctas, verdades bíblicas, pero vivir de una manera que refleja estos problemas que estamos viendo ahora. Muchos viven con esta fe, sí, pensando erradamente que están bien con Dios y que ya no necesitan nada. Y por eso este pasaje nos importa. En este pasaje vamos a ver en el relato del llamado de Pedro, ¿qué clase de arrepentimiento es el que produce la verdadera fe en Cristo? ¿Qué clase de vida es la que produce? ¿Qué clase de mentalidad frente a Dios y frente a lo que ocurre alrededor nuestro? Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que la semilla del arrepentimiento produce una rendición del corazón ante la palabra de Cristo. La segunda es que la rendición del corazón produce ahora una humillación del corazón ante Cristo como Salvador. Y por último, que esa humillación del corazón produce una devoción a Cristo ahora como Señor, como Rey, siendo uno un siervo de ese Rey. Para comenzar vamos a hablar un poco de los pasajes que estábamos leyendo. Vamos a hablar un poco del contexto de estos pasajes que leíamos sobre el llamado de Pedro. Jesús ya había comenzado su ministerio en la región de Galilea, ahí en Roma, finalmente en el Imperio Romano Antiguo, en la provincia de Judea y en las cercanías de la provincia, en lo que hoy día es Israel, donde está Israel, o Palestina, dependiendo de cómo le llamen. Ha estado enseñando en las sinagogas y sanando enfermos, y eso ha hecho que mucha gente lo siga. En este punto, las multitudes se acercan a Jesús con tanta insistencia que Él decide subirse a una barca para enseñar mejor desde el agua, como si fuera un pequeño escenario natural. Esa barca le pertenece a este pescador, que es Simón, que más adelante va a ser conocido como Pedro. Él y sus compañeros habían pasado la noche trabajando, intentando pescar, pero sin ningún resultado. La pesca en ese tiempo era un trabajo duro y central para la vida diaria de muchas personas. Pescar de noche era lo común porque era el mejor momento para encontrar peces. Lo que vamos a ver en este momento no es solo una enseñanza de un milagro, sino que una situación real de necesidad. Hombres cansados, con redes vacías, enfrentados a una palabra que va a cambiar toda su vida. Ese es el contexto de este pasaje y ahora vamos a hacer una observación del pasaje que leíamos. La primera observación es esta. Pedro obedece a una palabra que contradice su experiencia. Jesús le dice que eche las redes después de una noche de fracaso. Pedro expresa su frustración y duda inclusive, pero termina obedeciendo por respeto a la palabra del maestro. Acordémonos de que Pedro era un pescador profesional, por decirlo de alguna manera, o por oficio, y ese era a lo que él se dedicaba.
Entonces, esta acción, nace de una fe. Y arrepentimiento es una forma de semilla que se muestra una disposición reverente de parte de Pedro que da paso a un trato más profundo de Dios, que vamos a ver. Ahora, esta instrucción del Señor y la reacción de Pedro es significativa para nosotros hoy. Porque el Señor le dice que eche las redes no para fracasar, le dice, echa las redes para pescar. Es decir, que había una promesa implícita de que iban a pescar independientemente de lo que era razonable para Pedro en ese momento. Entonces, cuando pensamos en la situación, vemos a un Pedro que sabía que no habían peces, que él tenía experiencia, y entonces el llamado del Señor a Pedro no era un mero llamado a pescar. No debe ser entendido como un mero llamado a vamos a pescar, sino que el llamado fue a cambiar su forma de tomar decisiones en base ahora a la fe. Fue a echar las redes porque él demostraba ser el Salvador. Y ese que demostraba ser el Salvador le estaba diciendo, anda, echa las redes. En contra de tu intuición y de lo que tú pensarías que es razonable en esta situación. Y es significativo que el mismo Pedro se acercara a reconocerlo, porque él le decía a Jesús, se dirigía al Señor como maestro, como uno que era digno de confianza en la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, nos damos cuenta de que Pedro no parte teniendo una plena confianza en el Señor. De hecho, expresa que no ve cómo podría ser útil echar las redes. Le dice, pescamos toda la noche y no encontramos nada. O sea, en el momento ideal para pescar no pillamos nada. ¿Por qué piensas que vas ahora, que estamos de día, a encontrar algo? Pero él demuestra tener una semilla de fe y que se expresa en estas palabras que le dicen, más en tu palabra voy a echar redes. Se expresa en ir en contra de sus nociones como pescador de oficio para ir a pescar por lo que dijo Cristo. Y esto es significativo porque nos modela la manera en la que funciona el llamado a la fe y cómo se expresa inicialmente la vida de una persona que tiene fe. Y esto nos lleva al punto número 1. La semilla del arrepentimiento produce una rendición del corazón ante la palabra de Cristo, así como la de Pedro. Querido amigo, la punta de lanza de la fe es el arrepentimiento. Dios no busca simplemente que reconozcas que has fallado, sino que te rindas cuando su palabra te confronta con culpa y tu peligro eterno. El arrepentimiento verdadero comienza cuando el alma deja de resistir la verdad que la acusa. La verdad que dice con claridad, eres culpable delante de Dios y estás bajo su juicio. Pero muchos se resisten y evaden esta verdad. Esto se debe a que el Evangelio confronta tu sentido de dignidad por un lado y tu sentido de estabilidad, tu sentido de integridad, cuando te dice que Dios es el modelo de integridad moral que nos creó para reflejar perfectamente esta integridad, esta santidad de Él, pero que por nuestra maldad ya no somos dignos de ser llamados personas íntegras, buenas personas, personas santas por nuestro pecado. Y esto se demuestra día tras día en cómo nosotros seguimos pecando día tras día. Porque la palabra dice, no dará falso testimonio. Y esto implica no mentir, pero día tras día decimos mentiras. Día tras día estamos también hablando y diciendo cosas como si fueran ciertas, pero no tenemos la evidencia para decirlo. Eso también es dar falso testimonio. La misma palabra dice no matarás, y que eso involucra el matar en el corazón, el buscar, por ejemplo, hablar para dañar la reputación del otro. Eso a los ojos de Dios es matar. El mismo Señor dice, basta con decirle necio al otro para que Dios lo considere un homicidio. ¿Por qué? Porque la raíz de quitarle la vida al otro es la misma que lo insulta. Es la misma raíz, y Dios está mirando el pecado desde que nace en el corazón. Y el mismo Señor también dice que desde el corazón del hombre, de ahí nacen los pecados. No es como que aparecen una vez que se expresan en el cuerpo, sino que nacieron dentro y Dios lo ve desde adentro, desde que nacen. Entonces no somos dignos de ser llamados íntegros por nuestro pecado. Y de hecho eso también se demuestra en cómo sería deshonesto. ¿Y quién de nosotros tendría el valor o el coraje, digámoslo así, para decir, desde hoy en adelante yo me comprometo a no mentir nunca más en mi vida? Y la pregunta es, ¿por qué
¿Por qué sería costoso decir eso si la mentira es tan mala? Porque muchos piensan, y en nuestro pecado muchas veces pensamos, pero es que igual quiero reservarme la mentira por si acaso la necesito. En ese caso lo que estamos diciendo es, bueno, Dios odia los labios mentirosos, como dice la palabra, Dios es un Dios de verdad, pero en algún caso yo voy a querer rebelarme en contra de Dios y yo quiero dejar ese pequeño espacio para poder rebelarme en contra de Dios. Todo eso demuestra nuevamente que tenemos a nuestro Creador, a nuestro sostenedor y al gobernador del universo, pero en realidad no lo respetamos como tal, lo menospreciamos. Entonces confronta tu sentido de integridad en ese sentido. También confronta tu sentido de estabilidad cuando te dice que Dios es el soberano de la creación, que determinó los tiempos y que un día hay un juicio en donde todos van a rendir cuentas delante de Él y todo lo que se ha encontrado culpable de pecado, todo el que se ha encontrado como culpable va a pasar la eternidad sufriendo la ira de Dios, alejados de Dios por siempre, de su bondad, de su amor. Y esto nos habla de la realidad del juicio de Dios. Hay un día en el que hay un juicio y esto borra nuestro sentido de estabilidad. La palabra habla de un hombre, o una parábola donde un hombre tenía muchas riquezas y necesitaba construir nuevos graneros para dejar su cosecha. Y el Señor le dice, necio. ¿Por qué le dice necio? Porque finalmente el Señor viene un día a tomar la vida, a llamar a las personas al juicio. ¿Y qué va a pasar con todo eso que ganamos? ¿Qué va a pasar con todo el tiempo y esfuerzo que nosotros invertimos en nuestras vidas, en nuestras carreras, inclusive en nuestras familias cuando venga ese juicio? Y esa es la apelación que hace la palabra y que hace el Señor, y rompe tu sentido de estabilidad, porque todas estas cosas que tú pensabas que eran estables y que te garantizaban de cierta forma un futuro bueno, resulta que no son tan estables al final del día cuando consideramos que un día todo esto va a acabar. Ahora, nuevamente, esto no significa que las personas nieguen con palabras estas verdades. No la niegan con palabras, pero las filtran con excusas o las suavizan con condiciones. No se rinden, se justifican. No se postran, se explican a sí mismas. En ambos extremos lo que falla no solo el contenido del arrepentimiento delante de Dios, sino la manera en que se recibe esta verdad sobre la culpa del hombre y el juicio de Dios que viene. Un arrepentimiento utilitario escucha el diagnóstico que hace Dios respecto de la culpa que tenemos por nuestro pecado, pero solo la acepta si cree que Dios va a resolverle el problema inmediato. Dice en el fondo, está bien, admito que he fallado, he cometido errores, pero solo porque quiero que esto mejore, en esencia. Aquí la culpa se reconoce, pero no hay un quebranto del corazón, no hay una vergüenza por el pecado. Y el juicio se considera un obstáculo que hay que superar rápidamente, no una realidad que a mí me deja sin defensa delante de Dios. No hay una proyección de algún día voy a encontrarme con Dios y no tengo cómo defenderme, porque he pecado y no tenía en realidad ninguna razón para hacerlo, ninguna causa justa, porque no existe causa justa para el pecado. La verdad molesta, pero no hiere lo suficiente como para traer humildad al corazón. Y ahí donde se dice, sé que necesito a Dios, pero ahora no es el momento, estoy enfocado en arreglar mi vida primero. Y ahí donde se resiste al juicio, al posponerlo, tratando de controlar el momento de rendirse. Otro dice, estoy orando más porque quiero que Dios me ayude a salir de esta crisis, donde se va de la culpa al convertir a Dios en una especie de medio de escape de esta crisis, por supuesto, sin aceptar el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? El pecado propio. Ese es el arrepentimiento que podríamos llamar utilitario. ¿Cómo se expresa? Cuando se enfrenta a la idea de que uno es culpable delante de Dios y también que hay un juicio y está condenado en ese juicio. Un arrepentimiento moralista, por otra parte, escucha sobre el pecado y el juicio, pero solo lo acepta si no contradice su idea de lo que es justo y lo que es razonable. Dice, sí, todos fallamos, pero yo no soy tan malo. Dios sabe que tengo buenas intenciones. Aquí la culpa se diluye con comparaciones de yo soy mejor que el pedófilo, que el asesino. Y el juicio se suaviza finalmente con explicaciones. La verdad incomoda, pero no penetra lo suficiente como para derribar ese orgullo que hay detrás.
Entonces se dice, bueno, Dios sabe que he cometido errores, pero siempre he tenido un buen corazón. Y con eso se evita el juicio al minimizar el pecado, reemplazando la culpa con intenciones. Otro dice, lo que importa es que uno sea sincero y no le haga mal a nadie. Eso es lo que Dios ve. Pero eso resiste la autoridad de la palabra, al filtrar el juicio de Dios por una moral propia, que no es la de la Biblia, negándose a ser medido por la santidad que la Biblia expresa, que es la perfección, porque Dios nuevamente no nos va a comparar con el pedófilo, con el asesino, con el ladrón y con ellos. La justicia civil y lo que es considerado correcto a nivel de sociedad es un estándar inferior a lo que Dios exige como un mínimo. Dios nos va a comparar con Cristo. Si quieres tú presentar tus obras, la pregunta es, ¿tus obras son como las de Cristo o no? Eso es lo que va a comparar Dios. Esa es la medida. Entonces, en ambos casos, el alma resiste el golpe de la verdad. Lo redirige, lo atenúa, lo negocia. Pero el arrepentimiento verdadero no hace eso. El arrepentimiento verdadero se rinde sin condiciones. Reconoce y dice, la culpa es mía, completamente mía. No tengo excusa. El juicio es justo. Estoy en un problema para el cual no tengo ninguna solución más que depender de Cristo. Solo Él me puede librar del infierno al cual yo sin duda voy, porque yo reconozco mi pecado y mi culpa delante de Dios. No tengo esperanza más que lo que me ofrece Cristo. De eso se trata el arrepentimiento sincero. Y esta es la semilla del arrepentimiento. Y parte así, con un despertar al pecado. Y esto nos va a llevar a la segunda observación. Fíjense, el milagro del Señor Jesucristo, que de cierta forma uno pensaría que trae alegría. ¡Ay, qué bueno! Tengo un montón de peces. ¿Qué trae? Temor, no entusiasmo. Al ver la gran cantidad de peces, Pedro no se alegra, sino que se cae de rodillas, atemorizado. Reconoce a Jesús como Señor ahora, no como Maestro. O no solo como Maestro. Y su reacción inmediata es declararse pecador y pedirle distancia al Señor. Es la convicción que nace al ver su pecado a la luz de la gloria de Cristo. Entonces, la abundancia de peces lo que hace es revelarle a Pedro varias cosas. Lo primero es su falta de fe por haber dudado del Salvador, del Señor. Aunque sea de forma mínima, dudó porque dijo, no sé cómo esto podría ser razonable, pero voy a echar las redes. En otras palabras, lo segundo que revela es la indignidad de su persona en este mundo, porque estaba frente no a un mero maestro que enseña fielmente, sino que quien tiene una autoridad real que trasciende la enseñanza. Y lo tercero es la vanidad de su persona en este mundo. El Señor podía conseguir tantos peces como se necesitaran y sin mucho esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me he estado esforzando todo este tiempo? La rendición del corazón entonces produce una humillación, una humildad nueva ante Cristo como Salvador, que es el segundo punto. Querido amigo, el que recibe la palabra de Dios sin suavizar el golpe, sin resistir y sin evitar, solo puede postrarse en el alma ante Cristo. El arrepentimiento verdadero no termina en la rendición yo no me rindo a una verdad objetiva que está por ahí nomás. La rendición abre el paso a algo más profundo. Yo me humillo personalmente ante Cristo mismo, una persona. No es solo que admito que soy culpable, es que al ver a Cristo como el Señor glorioso que me ha hablado con autoridad a través de la palabra, me reconozco indigno de estar en su presencia. Así como Pedro, que no solo obedeció una orden, sino que al ver el milagro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El alma verdaderamente arrepentida no se mantiene de pie explicándose, sino que cae reconociendo como nada delante de alguien que lo es todo. Se reconoce a sí mismo como nada delante del que es todo. Y este es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios encarnado que toma forma de hombre para satisfacer la justicia de Dios. Nosotros hemos pecado. Dios, como un Dios justo, no va a tener por inocente al que es culpable, y por tanto debe haber una manera en la cual ese culpable puede ser declarado justo sin ser declarado inocente. Y para eso vino Cristo entonces. Él es verdaderamente Dios para representar a Dios
verdaderamente humano para representar a hombres y mujeres pecadores en este mundo. Vivió una vida perfecta y sin pecado como hombre para ser aceptado delante de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Él ahora es castigado como un sustituto de pecadores. Él carga con los pecados de muchos pecadores, hombres y mujeres en este mundo. Y Él vino entonces para que en vez de ser castigado de esos pecadores en el infierno por la eternidad, Él pueda sufrir ese sufrimiento de antemano para que esos pecadores puedan ser perdonados y así satisfacer la justicia de Dios. Esto se llama expiación. ¿Ya? Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz. No solo sufrió los dolores, no solo sufrió la tortura, la humillación, sino que en un punto el cielo se cubrió de tinieblas y la misma Biblia enseña que el Padre se complació en aplastar al Hijo y por eso el mismo Señor dice: oh, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese punto Él sufrió, por decir de una forma, el sufrimiento del infierno, ese alejamiento de Dios, eso sufrir la ira de Dios de justicia. Eso ocurrió en la cruz. Y en la cruz, ahí murió. Pero no para quedarse muerto, sino por eso resucitó al tercer día para demostrar que Dios había aceptado este sacrificio y que ahora las puertas del cielo estaban abiertas y era posible perdonar a culpables sin Dios convertirse en un corrupto que deje que el culpable se vaya para su casa. ¿Por qué? Porque esos pecados fueron castigados en Cristo. De eso se trata y ese es Cristo, ese es quien lo es todo. Esta humillación nace cuando el alma deja de verse a sí misma como el centro y comienza a ver a Cristo como el Señor glorioso, justo y suficiente para la salvación. Esa mentalidad que dice: yo merezco estar en el infierno por lo que he hecho, yo no merezco absolutamente nada y si estoy parado aquí es porque Cristo hizo algo. Entonces yo pierdo todo el valor y Él lo gana todo. De eso se trata. Entonces Pedro ya no lo llama solo maestro, sino Señor. Reconoce que no está meramente ante un hombre sabio, sino que alguien con autoridad sobre la creación, el pecado y sobre su propia vida. Al ver la gloria de Cristo se ve a sí mismo con claridad, como incrédulo, como indigno, como vano. Pero aquí también, querido amigo, el alma puede resistir esa humillación. Puede reconocer que Cristo es importante sin dejar de aferrarse a sí misma. Y en los dos extremos que hemos visto, esta humillación también es falsificada o evitada. Por ejemplo, cuando pensamos en este arrepentimiento utilitario, la humillación puede ser evitada. Entonces el alma quiere que Cristo actúe, pero no quiere postrarse delante de Cristo. No quiere arrodillar al alma. Ve a Jesús como una figura poderosa, pero por su utilidad le interesa. El respeto nunca se convierte en reverencia al Señor. Se dice: Cristo puede hacer milagros, así que me conviene estar cerca de Él. Pero no se confiesa a esa persona como indigna y como necesitada de Cristo. No se reconoce pecador delante de un Señor, sino que cliente delante de un proveedor. No es lo mismo. Y también, por el otro lado, la humillación puede ser evitada en un arrepentimiento moralista, donde el alma quiere parecer buena delante de Cristo, pero no declararse arruinada delante de Él. Ve a Jesús como un modelo de virtud y de cosas buenas, pero no como el Señor ante el cual debe caer de rodillas. Se dice: Cristo es mi inspiración, me anima a ser mejor, pero no se quebranta por su pecado, solo se inspira por su ejemplo. No hay una postración, sino que hay una comparación. No hay una entrega, sino una mera aspiración a Cristo. Pero el arrepentimiento verdadero no puede evitar la humillación. Produce humildad, no porque sea emocional o intensa, sino porque es inevitable. Cuando ves quién es Cristo y ves quién es tú, caer es la única respuesta posible. No para que Él te rechace, sino para que te levante con su gracia, como lo hizo con Pedro. Esto es lo que nos lleva a la última observación de este pasaje y nos va a llevar al último punto. Jesús consuela a Pedro y lo recibe en su gracia. Mira lo que le dice estas palabras. Pedro se declara: soy hombre pecador, aléjate. Y Él le dice: no temas, en vez de alejarlo.
no temas. Y le promete que ahora pescará hombres, dándole una nueva identidad a Pedro, una nueva misión. Pedro responde dejando todo para seguirle. Una expresión externa de un corazón que ha sido quebrantado, que ha sido reconciliado. Entonces, así como el Señor consuela a Pedro, el llamado del Evangelio, de este mensaje que estamos predicando de salvación, no es para dominar sin amor, tampoco para complacer sin ningún tipo de justicia. Para eso está el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, por supuesto. Este arrepentimiento no solo muestra la completa indignidad y vanidad que tiene en su forma de vivir, sino que encuentra dignidad e importancia, ¿ahora dónde? Solo en Cristo, en base a seguir a Cristo. Ahí es donde Pedro ahora ve su importancia, ahí donde ve su dignidad, ya no en otra cosa. Ya deja de mirar a sí mismo y empieza a mirar solo a Cristo. Y esto nos lleva al último punto. La humillación del corazón produce una devoción del corazón a Cristo ahora como Señor. Querido amigo, el arrepentimiento verdadero no termina con el llanto ni con la culpa, sino con una entrega gozosa y una entrega total a Cristo. El alma que ha sido herida por la verdad y quebrantada por la gloria que se expresa de Cristo, no solo se humilla, se une a Cristo, aquel que la perdonó. Porque el que ha caído de rodillas en su pecado no vuelve a levantarse para caminar solo ahora, como antes, sino para seguir a Cristo con todo su ser. El Evangelio no aplasta para destruir. Cuando hablamos de la culpa, cuando hablamos del juicio, muchos resisten, se endurecen inmediatamente, pero esto no es para la destrucción, sino para levantar con propósito. Así como el Señor no rechazó a Pedro, sino que le dijo, no temas, y lo envió a pescar hombres, Cristo consuela al que se humilla y lo llama a una nueva vida con Él. Él no solo perdona, no solo restaura, sino que Él también envía una nueva vida. Esta devoción no nace, eso sí, de una obligación religiosa, sino de un corazón que ha sido perdonado por gracia y ahora redirigido por amor. El que antes vivía para sí, con egoísmo, ahora vive para Cristo y se niega a sí mismo. El que antes medía su valor por su éxito en este mundo, ahora lo mide por su cercanía al Salvador. Pedro dejó las redes, dejó la barca y todo lo que tenía porque había encontrado a alguien más digno de seguir. Pero aquí también la devoción puede ser falsificada. Y esto es importante. Muchos quieren seguir a Cristo, pero no en base al perdón. Quieren servir, pero no desde la gratitud. Aquí los dos extremos vuelven a aparecer. Ahora, no en cómo reciben la verdad, ni cómo reaccionan a la gloria de Cristo, sino en cómo responden al llamado de Cristo. Entonces, el arrepentimiento verdadero no termina con el llanto ni la culpa, sino con una entrega gozosa y total a Cristo. El alma que ha sido herida por la verdad, entonces, se une a Cristo. ¿Ya? Y esto nos va a llevar entonces finalmente a nuestra conclusión en el día de hoy. Primero, la semilla del arrepentimiento produce una rendición ante la palabra de Cristo. El verdadero arrepentimiento comienza cuando el alma deja de resistir la verdad, entonces, y se rinde a lo que la palabra dice, aunque duela. La palabra revela la culpa del ser humano, revela el juicio de Dios y su justicia, y el alma arrepentida deja de excusarse y empieza a obedecer aunque no entienda todo al principio. Esta rendición no nace de la lógica humana. Obviamente somos humanos y tenemos lógica y pensamos. No estamos diciendo que es irracional, sino que no nace de las tradiciones y de las típicas cosas que nosotros nos enseñan, sino de una reverencia inicial. En tu palabra echaré la red, dice Pedro. Segundo, la rendición produce humillación ante Cristo como Salvador. Cuando Cristo se revela como glorioso, el alma ya no puede seguir centrada en sí. Se reconoce pecadora, se reconoce indigna, se reconoce vana. El alma arrepentida cae de rodillas, pero no meramente por emoción, sino por la gloria de Cristo, que derriba todo orgullo. Aquí no hay negociaciones, hay una confesión.
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora obviamente, ahora entendemos por este evangelio que no es nuestra oración decirle al Señor que se aparte de nosotros, sino todo lo contrario, ten misericordia de mí, acércame a ti. Y por último, la humillación produce una devoción a Cristo como Señor. El arrepentido no solo deja el pecado, sino que todo lo que antes definía su vida para seguir al Salvador. Cristo no solo perdona, sino que lo consuela y lo envía con un nuevo propósito, una vida nueva bajo su señorío. Ahora, es importante no caer en los dos extremos, en este punto, ¿sí o no? Que nuevamente hay una devoción condicional. Mientras Dios me bendiga y yo le sirvo, tenemos que abandonar eso. Un alma que busca misión, pero sin sumisión. Eso es algo que debemos evitar. Y por otra parte, el arrepentimiento moralista, que quiere servir a Cristo, pero como una forma de validarse a sí mismo y de verse a sí mismo y proyectarse a sí mismo como una mejor persona. Estas cosas debemos evitar. Entonces el alma no sigue por deber, sino por deleite. Ha encontrado en Cristo todo lo que antes buscaba en vano. Querido amigo, la pregunta es: ¿estás rendido ante la palabra de Cristo? ¿Has caído a sus pies como Pedro? Hoy Cristo dice: no temas. Ese es el llamado. Ríndete, humíllate y síguele. Aún hay tiempo para volverte a Dios, pero esto debe ser de rodillas. Arrepiéntete confiando entonces en que su sacrificio es suficiente para reconciliarte con Dios. Pero nuevamente, este arrepentimiento debe ser de rodillas. Que el Señor te ayude a conocerle para su gloria.